El siguiente video vio la luz por primera vez en 4chan, hace varios años. Solo se sabe que fue grabado por dos hombres en Polonia, y que se adentraron en un túnel, pero, aquí viene lo interesante, ya que en realidad es un complejo de túneles construidos entre 1943 y 1945, por los nazis, el llamado Proyecto Reis, pero nunca llegaron a terminarlos. Y una de las leyendas urbanas sobre estos túneles es que ahí es donde los nazis escondieron su oro. Es así que estos dos hombres consiguieron llegar a uno de los túneles, atraídos por muchas de las misteriosas historias que encierra este lugar. Después de adentrarse profundamente en uno de los túneles, tuvieron un encuentro inexplicable. Nie ma nic. Zostaw. I to. Widzieliście to? Mam. Vemos como algo pequeño cruza uno de los túneles rápidamente, los hombres lo notan, corren tras eso, pero se mete en otro túnel demasiado rápido. Ese ser está corriendo en una posición ligeramente agachada, y lo que para algunos se puede ver como si vistiera una túnica blanca, de acuerdo con los hombres, en realidad es como un pelaje blanco, o de color claro. Muchos de los comentarios coinciden en que esto no se ve humano en absoluto, y que posiblemente hayan captado a un gnomo, que vive en esos túneles, debido a su altura pequeña, y su extraño pelaje. Por supuesto, también existe la posibilidad de que esto sea una broma, y eso que vimos sea solo una persona pequeña. Pero, parece poco probable, hay algo extraño con este encuentro. Lamentablemente la grabación no es la mejor, y es difícil hacer un buen análisis, por lo tanto, eres libre de sacar tus propias conclusiones. El siguiente video fue compartido por un hombre que vive en el bosque, y cree que el área donde se ubica su casa, está encantada. Esta es una breve descripción que nos da el autor. Desde hace algún tiempo he estado escuchando extraños sonidos, viniendo del bosque, detrás de mi casa, también he visto cosas que no puedo explicar, y creo que finalmente logré captar algo. See if we can get some of the trees. ¿Notaste algo extraño? Mira de nuevo, y esta vez centra tu atención en el árbol del fondo. Aparece algo en la oscuridad, y está mirando al hombre desde detrás del árbol, para después de un segundo esconderse detrás otra vez. Y lo que es peor, es que esto, lo que sea que es, no parece humano en absoluto, tiene un color muy pálido, casi totalmente blanco, y hay algo extraño con la forma en que se mueve. Pero, ¿qué fue esto? ¿Un animal de aspecto extraño, un extraterrestre, o tal vez es algo más? El grupo de investigadores de Ghostbusters Paranormal incursionaron en una prisión abandonada y al parecer embrujada. Como sabemos, las cárceles son puntos calientes para actividad paranormal, en especial cuando éstas cuentan con historias trágicas, dolor y muchas almas perdidas que aún vagan por ahí. El equipo logró captar un par de cosas interesantes, entre ellas, una psicofonía y una aparición fantasmal. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Are you down here?
Can you knock on the bars for me? I feel like somebody's just following me. Who's in here? I'm feeling very chilled right now. Do you want to see what I'm seeing right now? This is with night vision on. That's what I see right now. Who's down here? Make a noise for me. All right, I'm gonna head back. Una anomalía del tamaño de una persona cruza uno de los pasillos. En la visión nocturna se ve blanca, pero en realidad es oscura. Y para los investigadores, es una aparición, posiblemente de algún preso, cuya alma quedó atrapada en esa cárcel abandonada. ¿Estás de acuerdo con ellos, o tal vez es algo más? El siguiente corto video viene de Reddit y fue grabado por un sistema de seguridad ubicado en un parqueo de la Ciudad de México. El guardia de seguridad a cargo del lugar pudo ver el evento en cámara, pero, cuando fue a revisar a los pocos minutos, no encontró a nada ni a nadie. Muchos están de acuerdo en que esto se ve como un hombre caminando en el parqueo, y la razón de que el guardia no haya encontrado a nadie es porque es un fantasma real captado en cámara. ¿Podría ser posible, o solo es un fallo de la cámara? No se conoce la fuente original de este video, sin embargo esta es la historia que circula sobre él. Un hombre decidió investigar en un bosque, que se dice está encantado. Se ven cosas que no se pueden explicar, se oyen sonidos extraños, la energía del lugar es diferente. Una noche, al parecer, pudo comprobar lo que le habían contado. Ahora mira detenidamente a lo que el hombre está a punto de captar. ¿Habías visto eso? Algunos usuarios creen que el hombre captó el espectro de un niño que pareciera flotar un poco en el aire. Claramente es la imagen traslúcida de un pequeño ser. Pero, ¿realmente será un niño? ¿O quizás es algo más?